Bendiciones, familia, les amo y les bendigo en el nombre de Jesús. Mi nombre es Joan Rosario, soy la pastora de Rainfire Church Maranatha aquí en la ciudad de Atlanta, específicamente en Douglasville, Georgia, y estoy feliz y agradecida de tener esta oportunidad de conectar contigo, entendiendo que la palabra de Dios está naciendo y está siendo revelada a tu vida a través de este ministerio. Estoy llena de expectativa, entendiendo que Dios está obrando en este día, en este tiempo. Yo sé que es muy fácil mirar la oscuridad y las cosas que están pasando en el mundo, que quizás no se ven muy positivas, pero sabemos que Dios está en su trono. Sabemos que Dios tiene todo poder en su mano, pero también sabemos que hay una iglesia en la tierra, una iglesia llena de poder, una iglesia que ama a Jesús, una iglesia obediente, una iglesia santa, una iglesia sin mancha y sin arruga, y nosotros somos parte de esa iglesia. Yo voy a profetizar sobre tu vida y yo declaro que tú eres parte de esa iglesia sin mancha y sin arruga. Yo declaro que tu vida está rendida al poder del Espíritu Santo. Yo declaro que tú no vas a ir hacia atrás, pero vas a ir hacia adelante. Yo declaro que tú te vas a rendir completamente en cada área de tu vida y vas a caminar en el propósito que Dios creó para ti, porque tú eres hijo de Dios. Dios te ama. ¿Y sabes qué más? Dios te necesita. Hay mucho que hacer en esta tierra, pero nosotros tenemos que caminar con Dios y alinearnos con Dios. Les amo. Mira, familia, si usted se quiere conectar conmigo, si quieres mandarme una petición de oración, si quieres mandarme un testimonio, puedes ir a nuestro sitio web rainfirechurch.org. El sitio ahora está disponible en español porque estamos aquí para servirte y estamos pendientes aquí con la visión de empezar un servicio en español presencial, un servicio presencial en español en el mes de enero, en el nuevo año 2023. Y estamos declarando que Dios va a traer las personas del norte, del sur, del este y del oeste en la ciudad de Douglasville y también en las áreas que están cerca para ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Rainfire Maranatha. Amén. Y bueno, vamos a entrar en esta palabra porque yo tengo una percepción en mi espíritu que esta palabra va a ser de bendición para tu vida. Yo acabo de predicar este mismo mensaje en inglés y yo estoy confiada en el Espíritu Santo que Él va a permitir que yo comunique esta palabra con poder y claramente como veo la palabra en mi espíritu y en mi mente. Muchas veces cuando yo recibo una palabra del Señor, yo veo muchas imágenes y ideas y ejemplos que permiten que yo pueda explicar lo que yo estoy viendo en el espíritu para que la persona que me está oyendo pueda conectar con el ejemplo o quizás con la imagen que estoy presentando para ellos poder entender. Muchas veces nosotros estamos funcionando desde una posición de oscuridad y la palabra de Dios viene para poder traer luz a la situación, para que podamos ver claramente. Por ejemplo, estamos ahora mismo en la iglesia, estamos en el templo y hay luces que están prendidas para iluminar mi cara, para que ustedes puedan verme y que no sientan que están oyendo una voz en la oscuridad. Pues, y las luces ayudan para poder ver la persona que les está hablando. En la misma manera, si yo apago estas luces, no me podrías ver, solamente quizás oír mi voz. Pero cuando ya las luces están presentes, están funcionando, iluminan. La palabra de Dios viene para iluminar. El diablo le gusta moverse, los demonios le gustan moverse en la oscuridad. Y esa oscuridad también es ignorancia. Muchas veces estamos en estados de ignorancia y a través de esa ignorancia el enemigo puede derrotarnos, puede deprimirnos, puede tener victoria sobre nosotros, pero es tiempo ya que nosotros salgamos de ese lugar de ignorancia y que entremos a la luz de Dios, que entremos a la revelación de Dios y la palabra de Dios, que entremos a todo lo que Dios tiene en el reino para nosotros poder tomar potestad y tomar dominio, porque nosotros fuimos creados para tomar ¿qué? Dominio. Amén. Espíritu Santo, yo pido que me ayudes a comunicar la palabra de Dios. Gracias
por ungirme, gracias por darme vida, gracias por la vida de cada persona que nos está viendo en este momento, Señor. Doy gracias por su propósito y doy gracias, Señor, que no es casualidad que ellos están oyendo esta palabra, pero a través de esta palabra tú vas a ministrar a su espíritu y vas a dar que entendimiento, vas a traer revelación a su vida para que ellos puedan hacer decisiones que va a cambiar su jornada, que va a cambiar su destino. Va a permitir que ellos entren en el destino que tú tienes para ellos. En la misma manera, yo quiero entrar en el destino que tú tienes para mí. Y yo me someto a tu palabra, a tu espíritu y a tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Esta escritura es una escritura que a mí me gusta muchísimo. Y lo que voy a compartir con ustedes en este día, el título de este mensaje es Sumérgete en el poder de transformación, en el poder de transformación, en el poder que transforma. En inglés es tap into transformation power. Sumérgete o conéctate con el poder que te puede transformar. Hay un poder en el reino de Dios que viene para transformarnos. No es solamente nosotros ser cambiados, pero es nosotros ser transformados. Por ejemplo, cuando tú tienes, ahora no sé la palabra, un caterpillar, una lombriz, por ejemplo, no sé si esa es la palabra de caterpillar, pero una lombriz que va a convertirse en mariposa, y ellos entran en algo que se dice en inglés a cocoon, y ellos entran y se cubren completamente, y cuando están así adentro en ese envase, no sé cómo se dice, pero en ese espacio ellos no están siendo solamente cambiados, pero están siendo transformados. Como lombriz entraron arrastrándose, pero ya cuando salen después del proceso, ellos reciben un poder que no tenían antes, y ahora tienen que alas como mariposa para volar. Antes estaban atados a la tierra, pero ya después de la transformación, el metamorfosis, ellos pueden tomar sus alas y ahora pueden volar. Eso es lo que pasa en el reino de Dios. Cuando nosotros somos hijos de las tinieblas y cuando estamos separados de Dios, estamos arrastrándonos en la tierra, pero ya cuando entramos al reino de Dios, entramos al reino de la luz de Dios, ahora nosotros tenemos poder, tenemos dominio, tenemos autoridad, tenemos capabilities, tenemos la unción para hacer cosas que no podíamos hacer antes, porque hemos sido transformados. Y claro, esa transformación pasa espiritualmente. Cuando tú le rindes tu vida a Jesús, hay un intercambio. Tu espíritu ya no es un espíritu pecaminoso, ya no es un espíritu que está separado de Dios, pero ahora es un espíritu que está conectado a Dios y conectado a la vida de Dios, y hay una transformación de espíritu. Pero ¿cuántos pueden entender que la transformación de mente, de pensamientos y de alma no pasa así instantáneamente como lo que pasa en el espíritu, en el espíritu de uno cuando uno es salvo? El proceso de la mente, el proceso de los pensamientos, el proceso del alma, a veces, casi siempre se tarda, y uno tiene que pasar un proceso, uno tiene que manifestar un proceso, uno tiene que caminar a través de un proceso, 2 procesos, 10 procesos, que Dios mismo está metido en ese proceso. Aunque tú pienses que es algo negativo, aunque tú pienses que es algo que no te gusta, aunque tú sientas, esta situación es un poco fuerte, pero Dios en ese momento te está expandiendo. Él está permitiendo que tú aumentes en capacidad para cargar lo que Él tiene para tu vida. Y Él tiene mucho para tu vida, pero tenemos que ser expandidos y tenemos que tener capacidad para cargar lo que Dios quiere que nosotros carguemos. Pero para que eso se haga realidad, tenemos que ser transformados. Tiene que haber una transformación de pensamientos, de procesos de pensar, transformación de hábitos, transformación de mentalidad, transformación de la manera que vivimos, una transformación completa. No podemos seguir viviendo en los hábitos y en los pensamientos del ayer o de otra época o de la religión, o aún los pensamientos que teníamos cuando no éramos cristianos. Tenemos que ser transformados. En el libro de Romanos, el capítulo 12, verso 1 y 2 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual
ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Verso 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Ok? Let's take a pause. Vamos a esperar ahí. Aquí dice esta versión, no sé no me acuerdo exactamente cuál versión es, pero usa la palabra amolden. En inglés se usa la palabra conform. No te conformes al mundo, no te amoldes al mundo. Y estaba explicando a la iglesia en inglés que cuando yo leo este verso, yo veo como una montañita así de arena. ¿Sabes la arena que los niños usan para jugar? Y yo veo un molde, quizás es un molde que parece un caracol o un molde que parezca un animalito. Y el niño toma ese molde y encima de la montañita de arena toma el molde y pone el molde encima de la arena y pone que presión. Y ya cuando el niño saca el molde, lo que ves ahí en la arena es una copia exacta del molde. Ahora la arena es una copia exacta del molde. Y claro, para los niños esto es muy divertido y les gusta muchísimo, pero cuando miramos en las cosas del espíritu, te tengo que preguntar, ¿qué tú estás permitiendo que te dé forma? ¿Qué tú estás permitiendo que te amolde? ¿Estás permitiendo que la iglesia y la predicación, la palabra de Dios, la mente de Dios, los pensamientos de Dios te amolden, o estás permitiendo que la forma de pensar del mundo o de la religión te amolde? No importa cómo tú percibas la situación, tú estás siendo moldeado o transformado no sé cómo se dice, I can't say amoldado, eso no está bien, pero tú estás tomando la forma de un molde, aunque puede ser el molde del reino de Dios, o vas a tomar la forma del molde del reino de las tinieblas. No importa, uno de los dos va a estar dándote a tu vida, a tu carácter, a tus pensamientos un molde, una forma. ¿Ok? Y tú tienes que entender que, ¿sabes? Cuando miramos el mundo, gracias por tu ayuda, Espíritu Santo, cuando miramos la cultura, cuando miramos la manera que la gente vive, cuando miramos lo que están presentando en la televisión te está dando visión. La televisión da a la cultura una visión de cómo, qué debemos pensar y qué debemos de creer. Está dando visión. Estamos siendo moldeados por lo que estamos viendo, por las conversaciones que tenemos. Hay una impresión que viene sobre nosotros cuando nosotros recibimos comunicación, cuando nosotros aceptamos la cultura de este mundo, o también la cultura religiosa que no es cultura del reino de Dios. Estamos siendo conformados, estamos recibiendo el molde and the shape. ¿Ok? Estamos recibiendo esa impresión, y esa es la palabra, gracias Espíritu Santo, esa impresión del mundo, en vez de nosotros ser una réplica que está representando un molde que dice reino de Dios. Nosotros tenemos que imponer sobre nosotros, a través de la palabra de Dios, el molde, que cuando se quita el molde, lo que la gente ve en nuestras vidas es que el reino de Dios, el reino de Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y pues aquí estamos viendo que cómo estamos siendo impresionados, cómo estamos recibiendo esa forma, es a través de nuestros pensamientos. Porque si no, ¿por qué aquí en Romanos están diciendo no seas amoldado al mundo, pero sino sé transformado mediante la renovación de tu mente? Eso nos deja saber que hay una conexión directa entre nuestros pensamientos y la manera que estamos siendo moldeados. ¿Cómo tú piensas? ¿Qué estás pensando? ¿En qué estás meditando? ¿Qué información tú estás permitiendo que te ayude a hacer las decisiones sobre tu vida? Estamos en la iglesia y la iglesia nos enseña no tengas relaciones sexuales con alguien si no es tu esposa o tu esposo. Y el mundo te dice no, ¿cómo te vas a casar con alguien si no sabes si son compatibles sexualmente? Aquí hay dos formas de pensar.
Y dependiendo el pensamiento que tú recibes y tú aceptas, ahí ese pensamiento te está dando forma. Ese pensamiento está informándote, te está dando información y está ayudándote a hacer una decisión en tu vida. Y de acuerdo al pensamiento que tú has recibido, va a determinar la decisión que tú vas a hacer cuando llegue ese momento de decidir, ok, esta persona no es mi esposo, no es mi esposa. ¿Voy a tener relaciones sexuales con esta persona o no lo voy a hacer? El pensamiento que predomina en tu mente y en tu corazón va a determinar la decisión que tú haces en ese momento. Y es algo muy serio porque el enemigo está usando los pensamientos que están viviendo en tu mente y en tu corazón para controlar tus acciones, y a través de eso te está robando de ti, te está matando espiritualmente y te está desconectando de la bendición de Dios. La palabra nos dice que no te conformes, no te amoldes al mundo, no dejes que el mundo dé la orden de cómo tú vas a actuar y qué tú vas a pensar y dónde vas a ir y cómo vas a vivir. El mundo ni la religión deben de tener el poder de influencia en tu vida. No debe de tener esa influencia. ¿Para qué? Para impresionarte a vivir de cierta forma. La palabra de Dios y el reino de Dios debe tener el único poder para dar forma a tu vida y depositar en ti información para que tú hagas tus decisiones. ¿Okay? La palabra de Dios nos dice que seamos transformados. ¿Cómo? ¿Cómo podemos ser transformados? Mediante la renovación de nuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente, tenemos que renovar nuestros pensamientos. Algo que mami siempre decía, mami Minerva Rosario, una mujer ejemplar, una mujer con un manto profético tremendo. Yo estoy muy agradecida por sus oraciones y por su amor y su apoyo durante mi vida. Y hasta el día de hoy estoy bendecida a tenerla en mi vida como una voz que me ayuda a transformar estos pensamientos. Estoy ahora mismo en un no sé cómo se dice, un programa para estudiar y recibir la maestría. Y mamá dice, no es suficiente con la maestría, tienes que ir hasta el doctorado. Y yo, ok, mamá, ok, porque ella me está transformando mi mente con la información que ella me está dando. Y es impresionante porque la palabra de Dios nos dice que entrenemos los niños sé el verso en inglés, pero básicamente en traducir el verso es train up a child. Entrena a tu hijo en el camino que debe ir, y ya cuando es anciano él no se apartará de ese camino. ¿Okay? ¿Cómo es que nosotros entrenamos? Entrenamos hablando, entrenamos teniendo conversación. Cómo el mundo está indoctrinando, no sé si esa palabra es correcta, indoctrinating a esta generación con su filosofía y con los pensamientos sobre mujer y hombre y hombre y hombre y mujer. El mundo está educando la generación y está lavándole el cerebro a la generación para que la generación tenga los pensamientos del reino de las tinieblas. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que combatir el reino de las tinieblas viviendo en el reino de la luz, y nosotros siendo ejemplo, pero también declarando los principios del reino de Dios. Y uno de los lugares donde nosotros tenemos que ser muy dedicados es en nuestra familia y con nuestros hijos. Declarar el reino de Dios y la cultura del reino de Dios y los pensamientos de Dios, y básicamente lavarle el cerebro a nuestros hijos, porque si tú no le lavas el cerebro a tu hijo, el mundo va a venir y lo va a hacer. Tienes que darle a tus hijos información y revelación para que cuando ya ellos salgan al mundo, ellos puedan comparar la cultura del reino de las tinieblas en contraste con la cultura del reino de la luz, y que ellos puedan hacer su decisión. Pero si tú nunca presentas el reino de Dios y el reino de la luz, y ellos nunca tienen la oportunidad de entender, si no hay conversaciones que le ayuden a entender
el reino de Dios y el reino de la luz de Dios, la única voz que va a estar presente es la indoctrination del reino de las tinieblas, lo que oyen en la escuela, lo que ven en la televisión, lo que los amiguitos dicen, y su comportamiento se va a alinear, aunque tú seas cristiano o no, el comportamiento de tus hijos se va a alinear con el comportamiento de los hijos de las tinieblas, porque tú no presentaste la realidad del reino de Dios a tus hijos. ¿Entiendes? Tienes que ser persistente, tienes que ser consistente. ¿Y qué significa eso? Como mami me dijo, bueno, Joan, ahora que tú eres mamá, tienes que disciplinar a tus hijos, pero más que eso, te tienes que disciplinar tú, madre, padre. Y yo también, nos tenemos que disciplinar y tenemos que nosotros mismos ser transformados en nuestra mente, en nuestro pensar, para que también nosotros podamos presentar esta información y esta revelación a nuestros hijos y a nuestras familias, para que ellos también se alineen en su forma de pensar con el reino de Dios, ¿ok? No podemos ser amoldeados a través de lo que el diablo quiere imponernos, pero tenemos que romper ese molde y tenemos que ser moldeados y tenemos que ser formados y ser transformados por el reino de Dios, los pensamientos de la cultura de Dios, el corazón de Dios, las leyes de Dios, todo lo que Dios es debe ser lo que define nuestra forma, nuestros pensamientos, nuestras acciones y la manera que nosotros vivimos, ¿ok? La definición de transformar es hacer un cambio completo o dramático en la forma, apariencia o carácter de. Entendiendo que cuando nosotros entramos al reino de Dios, no debemos de estar buscando cómo mantenernos conectados a nuestras viejas formas de pensar y nuestros hábitos que son opposite, que son opuestos al reino de Dios. Pero debemos ser como Pablo y decir, no, toda mi educación, todo lo que yo tuve en el mundo, todo lo que yo pude alcanzar en el mundo no se compara, no importa. Es basura para yo poder recibir la imagen de Cristo, para recibir todo lo que Cristo es para nosotros, para yo poder entrar en el reino de Dios. Tengo que ser transformado y tengo que estar dispuesto a votar todo lo que sea que me impide recibir la cultura del reino de Dios, los pensamientos del reino de Dios. Porque el mundo está buscando una iglesia que esté firme en el carácter de Dios, en la forma de pensar de Dios, en la cultura del reino de Dios. El mundo no quiere ver una iglesia que parece que está en la verja y un día estoy acá en el reino de Dios, pero el otro día estoy acá mintiendo, y un día soy honesto y el otro día soy tracalero. Un día soy fiel a mi esposo, a mi esposa, el otro día soy infiel. Un día estoy orando, el otro día estoy descarriado. No, el mundo no quiere ver eso. Ellos quieren mirar a la iglesia y ver consistencia, ver perdón, ver a personas santas. Quieren, porque ellos comparan. El mundo mira a la iglesia y dice, ok, cuando yo miro y yo leo la Biblia, o yo me acuerdo los cuentos que mi abuelita me decía de Jesús, ella me decía que Jesús caminaba en amor, vivía en amor y perdonaba a los pecadores, y Jesús era una persona que se veía así y vivía así. Pero la iglesia no se parece a Jesús. La iglesia hace eso, y la iglesia miente, y la iglesia le roba el dinero a la gente, y la iglesia no se parece a Jesús. Y ellos entran en una confusión, y cuando esa confusión está presente, ellos no quieren el reino, no quieren a Jesús, pero ellos no entienden que lo que ellos no quieren es la hipocresía y la religión. La gente y el mundo no quiere hipocresía y no quiere religión. Lo que ellos desean y lo que ellos quieren, aunque no saben que lo quieren y no saben que lo desean, es el reino de Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Porque cuando el reino de Dios se presenta, el pecador desea el reino de Dios, porque en el reino de Dios hay paz, hay gozo, hay justicia.
En el reino de Dios, todo lo que el hombre desea por dentro está presente. Y no importa el pecador, cuando el reino de Dios se manifiesta, el pecador dice: yo quiero entrar en este reino. Ellos no quieren entrar a la iglesia, ellos no quieren entrar en religión, ellos no quieren entrar en reglas y tampoco quieren libertinaje. Ellos lo que desean es el reino de Dios, porque entienden que hay algo diferente en ese reino que puede bendecir sus vidas y cambiar sus vidas. ¿Ok? Segunda de Corintios 10, verso 2 al 6, dice: les ruego que cuando vaya no tenga que ser tan atrevido como me he propuesto ser con algunos que opinan que vivimos según criterios meramente humanos. Pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivos todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Vivimos aquí, vivimos en este mundo, pero Dios declara sobre nosotros que nosotros no vamos a pelear de la misma forma las batallas como se pelean aquí en la tierra. Nosotros tenemos armas que tienen un poder divino. No estamos en esta guerra con cosas naturales ni armas naturales, pero estamos en podemos pelear esta batalla entre la cultura y la información que está llegando a nuestras mentes ¿Con qué? Con armas divinas que tienen poder divino. Eso significa que Dios nos ha dado poder a través de su palabra que viene de un mundo sobrenatural. Y el poder que está en ese mundo sobrenatural puede castigar el mundo natural. Ese poder sobrenatural puede traer no sé si se dice subyugar, pero puede agarrar las cosas de este mundo, de la carne, y puede castigar, puede derribar, puede bajar, puede hacer que esa forma de pensar se tenga que someter a un poder que es superior, porque viene del reino de Dios, y todo lo que viene del reino de Dios es superior a lo que existe en la tierra. Por eso es que nosotros como creyentes tenemos que vivir en otro nivel, tenemos que pensar en otro nivel, tenemos que existir en otro plano espiritual. Y no es que vamos a estar moviéndonos en la tierra como personas raras o personas ignorantes, pero tener un entendimiento, una percepción espiritual tan y tan profunda que nos deja saber que nosotros no somos de esta tierra, pero estamos aquí como embajadores del reino de Dios, y podemos agarrar todo lo que está en el reino de Dios: poder, dominio, autoridad, milagros, provisión, y tomar desde el reino de Dios y manifestarlo aquí en el reino de la tierra. Y eso es lo que le molesta al diablo, porque al diablo no le importa que nosotros entremos a la iglesia y que gritemos, que nos tiremos en el piso, que corremos, que corramos, que dancemos. Al diablo no le importa esas cosas, pero sí al diablo le importa que nosotros tomemos dominio. Sí le importa que nosotros establezcamos el reino de Dios en la tierra. Le molesta que nosotros tomemos dominio sobre el pecado de la carne, que vivamos como un ejemplo de libertad en Cristo. No le gusta eso. Por eso es que el diablo quiere mantenernos en religión, pero no quiere que nosotros entremos al reino de Dios, y mucho menos, él no quiere que nosotros vivamos estableciendo el reino de Dios por todas las partes que nosotros vayamos. ¿Y cómo se ve eso? Cuando tú, en un mundo perverso, en un mundo que está lleno de tinieblas, cuando tú tienes la capacidad, a través del poder del Espíritu Santo, poder vivir en justicia, poder vivir en santidad, cuando el pecado y la perdición está todo alrededor de ti, cuando el Espíritu Santo te da poder para vivir en una manera que le da gloria a Dios. En las tinieblas tú brillas. ¿Por qué? Porque estás estableciendo el reino de Dios, estás estableciendo la forma de vivir, las características, los hábitos
de acuerdo al reino de Dios, aunque estás en otro reino aquí en la tierra, pero estás trasplantando el reino de Dios que está donde está Dios, y estás a la fuerza trayendo el reino de Dios del mundo espiritual a este mundo natural a través de tu vida y a través de tu ejemplo. Y cuando hacemos eso como iglesia, eso permite que nosotros vayamos destruyendo las potestades del diablo, vamos derribando los sistemas que el diablo ha establecido para cautivar a la gente. Pero cuando nosotros llegamos con la luz y con la verdad, derribamos el reino de las tinieblas, establecemos, con permiso, el reino de luz. Y eso es lo que no le gusta al diablo. Si nos quedamos en la iglesia, a él no le importa. Pero cuando vivimos en el reino y somos ejemplo del reino en la tierra y caminamos en el poder y el dominio del reino en la tierra, al diablo no le gusta. No le gusta. Aleluya. Tenemos poder. Las armas tienen poder divina que viene de Dios. Pero nosotros, aquí dice, en el verso 5, dice, destruimos argumentos. Destruimos argumentos. Eso es algo que nosotros tenemos que ser conscientes. Por ejemplo, un argumento, aquí dice, es un razonamiento dado con el objetivo de persuadir a otros de la validez, certeza o falsedad de una idea. Destruye argumentos. Por ejemplo, cada vez que tú recibes esta palabra, cada vez que tú vas a la iglesia y la palabra de Dios viene a tu vida, tú sales de la iglesia y inmediatamente, casi inmediatamente, o quizás aún cuando estás sentado en la iglesia, el diablo o los demonios, pensamientos empiezan a llegar a tu vida que empiezan a argumentar con la revelación y la vida y la palabra de Dios que tú has recibido. Ok, el pastor dijo que estás entrando en un tiempo de avivamiento, pero mira tu vida, no parece que estás en avivamiento. Mira, tú estás peor hoy que lo que estabas ayer. Y él empieza a argumentar contigo que él quiere derribar lo que Dios ha dicho. Él quiere derribar la fe que empezó a levantarse en ti. Él quiere traer abajo todo lo que Dios está estableciendo en tu vida. Tú tienes que entrar y tú tienes que destruir ese argumento que trayendo la verdad de Dios, ¿ok? En inglés se dice, en español, un debate. Tienes que tener un debate con esos pensamientos. Tienes que poder establecer los pensamientos de Dios. Pero para eso tienes que estar tú plenamente convencido. Tienes que estar plenamente convencido que Dios te quiere sano. Tienes que estar plenamente convencido que Dios te quiere próspero. Tienes que estar plenamente convencido que Dios te ama, que te ha perdonado, que tiene un plan para tu vida. Plenamente convencido para que tú puedas tener ese debate con esos argumentos demoníacos, esas mentiras que vienen a tu vida, que vienen a tu mente, que vienen a tus pensamientos. Y tienes que derribar esos argumentos con la palabra de Dios, con lo que Dios ha dicho. Eso significa que tú tienes que estar pendiente a lo que estás pensando. Tienes que estar pendiente a la información que está llegando a tu mente. Tienes que estar pendiente en qué tú estás meditando. Para que cuando el diablo trate de imponer su opinión para que tú seas amoldado al patrón del mundo, tú puedas decir, no, ese molde no es para mí. Yo no soy del reino de las tinieblas, pero yo le pertenezco ¿qué? Al reino de luz. Y ese molde a mí no me queda. Porque yo no fui diseñada para el molde de pecado. Yo no fui diseñada para el molde de mentira. Yo no fui diseñada para el molde de fornicación, de adulterio, de mentira. Yo no fui diseñada para esos moldes. Y tampoco fuiste tú diseñado por ese molde. No importa la persona que sea más pecaminosa del mundo, todavía es hijo de Adán. Y ellos no fuimos, el ser humano no fue moldeado, no fue creado para una vida pecaminosa. No fuimos creados para una vida separados de Dios. Por eso es que vemos muerte, por eso es que vemos enfermedad, por eso es que vemos tantas cosas feas en el mundo, porque nosotros no fuimos diseñados para vivir conjuntos con el mundo de las tinieblas. Fuimos diseñados
para vivir en el mundo del reino de nuestro Padre, el reino de Dios. Tenemos que presentar nuestro argumento. Tenemos que destruir el argumento del diablo, del enemigo. Tenemos que derribar los pensamientos que el diablo viene y nos presenta para nosotros poder vivir en la victoria que Dios tiene para nosotros. Amén. Y aquí también dice todo y toda altivez. El verso dice, destruimos argumentos y toda altivez. ¿Qué es altivez? Sentimiento de superioridad frente a algo, alguien o idea. Yo entiendo que cuando el diablo viene con sus argumentos, también él viene con una actitud y con una presentación que él es superior a mí, que él tiene autoridad sobre mí, que él viene a imponer sus ideas y su cultura y sus pensamientos, quiere imponer porque él es mejor que yo, que él tiene más autoridad que Dios. Y nosotros a veces permitimos eso porque por alguna razón nosotros pensamos que el enemigo está en el mismo nivel que Dios, que él tiene el mismo poder que Dios, que debemos tener miedo. Ay, no me hables del diablo porque eso me asusta. Si hablar del diablo te asusta, tú no entiendes quién él es y tú no entiendes quién tú eres. Él fue creado. Él no es Dios, él no tiene el poder de Dios, él no está en la posición de Dios, él no es ni el enemigo de Dios porque él no está en el nivel de Dios. Él fue creado como un ángel y él funciona a través de intimidación, él funciona a través de manipulación, él funciona a través de mentiras. Él no tiene un poder divino en sí como Dios tiene. Él no tiene poder de todas las cosas. Él no sabe lo que estás pensando. Él no tiene autoridad sobre ti. Tú tienes autoridad sobre el enemigo. Si tú puedes decir, yo declaro que mis ángeles vayan al norte, al sur, al este y al oeste y traigan las vidas a esta casa. Yo declaro en el nombre de Jesús que mis ángeles me están protegiendo. Si tú puedes darles órdenes a tus ángeles también a través del nombre de Jesús y la sangre de Cristo, tú puedes darle órdenes al enemigo y a sus demonios. En el nombre de Jesús y a través de la sangre de Cristo, que salgan de tu mente, que salgan de tu vida, porque ellos son ángeles creados. Ellos fueron creados y ellos no son superior a nosotros. Nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros fuimos formados en la imagen de Dios. Nosotros somos los amados de Dios. Fuimos hechos en su imagen, de acuerdo a su semejanza. Nosotros no somos inferior a Satanás y a sus demonios. Nosotros somos superior porque estamos en la posición de hijo. Amén. Entiende tu posición, entiende tu lugar en el reino de Dios y camina en esa autoridad. ¿Ok? Tienes que llevar cautivo, ¿ok? Toda idea. Por ejemplo, cuando una persona, si la policía está buscando a una persona y encuentra a la persona, ellos agarran a la persona, le ponen las esposas, lo llevan a la cárcel y ahí esa persona ha sido tomada cautiva. Tenemos que hacer lo mismo con pensamientos que no están en línea con lo que Dios tiene para nosotros, porque tu éxito o tu derrota va a estar directamente conectado a tus pensamientos. Directamente conectado y tienes que estar pendiente que cuando esos pensamientos vienen, tú tienes que, con el argumento de Dios y con la palabra de Dios, tienes que establecer el dominio de Dios y la autoridad de Dios en tu mente, en tus pensamientos, para que el diablo no imponga su forma en ti y que tú puedas ser transformado a lo que Dios ha dicho sobre tu vida, de ti, en el nombre de Jesús. Y tienes que llevar esos pensamientos cautivos usando la palabra de Dios, porque todo pensamiento que comunica a tu alma, a tu mente, lo contrario a lo que Dios ha comunicado a ti, ese pensamiento no se puede quedar. Tienes que botarlo, tienes que echarlo y tienes que caminar en la iluminación de la palabra de Dios, en la revelación y en el poder del reino de Dios. ¿Y cómo haces esto? Renovando tu mente. Renovando tu mente. Aquí el último verso dice: y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia, una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Castigar es infligir una pena o sanción a alguien como retribución
por un delito, especialmente una transgresión de un código legal o moral. Cuando el enemigo viene a ti, él se está pasando la línea. Le está faltando el respeto a la posición que tú tienes como hijo de Dios, y tú tienes que castigar a ese atrevimiento del diablo entrar a tu vida. ¿Y cómo es que tú castigas? Un ejemplo que di más temprano: oh diablo, sí, ok, tú no quieres que yo dé el diezmo porque dices que no puedo dar el diezmo, pero yo voy a castigar. Oh, no quieres que yo dé el diezmo, ahora voy a dar el diezmo, las primicias, voy a hacer un voto, voy a dar ofrenda, voy a dar semilla, porque yo entiendo que tú quieres que yo sea formado o sea conformado a tu manera de pensar, pero yo le pertenezco al reino de Dios, y yo voy a alinear mis pensamientos y mis acciones con el reino de Dios. Mira, hermano, hermana mía, el reino de Dios, es posible que nosotros no tenemos ni 1% de entendimiento de lo que está disponible cuando nos conectamos al reino de Dios, pero yo sé que el Espíritu Santo está dispuesto a darnos una revelación más profunda, porque en este tiempo el mundo está esperando que el pueblo de Dios se levante, que el reino de Dios se levante, que la iglesia de Dios, que los hijos de Dios se levanten. Y como dije antes, el diablo no le importa que entremos a la iglesia, que bailemos, que dancemos, que cantemos, pero sí le importa cuando empezamos a derribar sus argumentos. A él sí le importa cuando nosotros rechazamos sus patrones y somos transformados. Cuando somos transformados a través de nosotros tomar esos pensamientos cautivos y permitimos que Dios entre en nuestras mentes, porque ya cuando tú piensas de cierta forma, ahora tú vas a vivir de cierta forma, y cuando tu vida empieza a reflejar la gloria de Dios en estas tinieblas, eso atrae las vidas a Jesús, y Él no quiere eso. Pero yo sé que por fe Dios está levantando su iglesia, una iglesia sin mancha, sin arruga, y una iglesia que ama al Señor. Amén. Y yo sé que tú eres parte de ese pueblo que Dios tiene para este día, este tiempo, para esta hora. En el nombre de Jesús, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu fidelidad. Señor, nosotros declaramos que estamos siendo activados, Señor, para tomar cada pensamiento cautivo, para derribar todo argumento que el diablo presenta, porque entendemos que Él no quiere que nosotros entremos a la realidad del reino de Dios. Él no quiere que nosotros caminemos en la autoridad que nos pertenece como los hijos de Dios. Pero yo declaro, Señor, que como tus hijos nos vamos, Señor, vamos a hacer, Señor, el esfuerzo de tomar cautivo cada pensamiento, y vamos a entrar, vamos a sumergirnos en el poder que transforma, porque no queremos ser solamente cambiados, pero queremos ser como la lombriz que se convierte en mariposa. Queremos ser transformados para entrar en una vida nueva que nunca hemos imaginado, para tu gloria y para atraer al mundo a ti. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén y amén. Les amo de todo corazón, les amo. Me siento muy agradecida que usted decide tomar este tiempo de aprender y entrar en la palabra de Dios conmigo. Yo pido que tú ores por mí, que Dios continúe expandiendo mi entendimiento y la revelación de la palabra de Dios para ser de bendición al cuerpo de Cristo y al mundo. Y yo pido igualmente que Dios te bendiga, que Dios derrame su amor, su misericordia, su unción, su carácter, su espíritu sobre ti, para que tú puedas caminar en todo lo que Dios tiene para ti en este tiempo. Amén. Les amo, les bendigo una vez más. Puede conectarse con nosotros a través de nuestro sitio web www.rainfirechurch.org, que ahora está disponible en español. Y si quieres sembrar una semilla
para este ministerio. Las maneras de sembrar, ofrenda, diezmo están ahí en la pantalla. Puede usar Cele, puede usar PushPay. Y si tienes un problema sembrando tu semilla, mándanos un correo, info@rainfirechurch.org. No sé si las personas que no viven en los Estados Unidos, quizás tenemos que establecer una forma diferente para poder, para que tú puedas sembrar, pero siempre queremos dar la oportunidad de sembrar en esta palabra, en este ministerio, porque nosotros creemos en el poder de la semilla, creemos en el poder de las finanzas que sembramos en buen terreno. Amén. Nosotros estamos declarando que esta iglesia somos diezmeros 100%, que cada persona que se conecta a este ministerio, que diezme fielmente, si esta es tu iglesia, a esta iglesia, o la iglesia que tú eres miembro, donde tú estás recibiendo la palabra de Dios, que tú siempre seas 100% fiel con tu diezmo al Señor, entendiendo que ese diezmo, esa semilla, existe para traer bendición a tu vida y también para establecer el reino de Dios en la tierra. Amén. Les amo, les bendigo y me siento muy honrada poder compartir la palabra de Dios contigo. Ya nos vemos una vez más el próximo domingo. Les amo y les bendigo. Chao.